Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Me alegra verlos otra vez. Bienvenidos a la semana 13. Buenos días. Ya no nos queda nada, ya se va a acabar el semestre y siento que ha pasado muy poquito tiempo. Antes de empezar, quiero pedirles disculpas porque el viernes no me pude conectar. Yo le pedí a Santiago que les dijera que me esperaran, pero pues por decisión de la universidad, desde la semana pasada, más o menos hace unos 10 días, estoy asumiendo el rol, el encargo de coordinadora del programa de gobierno y relaciones internacionales y siempre me citan a 10.000 reuniones en las mañanas y se suponía que el viernes pues yo tenía una reunión a las 9 y que iba a alcanzar a terminar a las 11, pero pues la decana no pudo empezar a la hora prevista porque tenía otro compromiso, entonces tuvimos que correrlo todo. Entonces les pido mil disculpas por haberlos hecho esperar y tan es así que les anuncio que el viernes no vamos a tener clase porque tengo reunión de 11 de la mañana a 2 de la tarde en la universidad. Entonces el trabajo que queda al final de esta sesión de clase lo van a realizar el día viernes, van a aprovechar las 2 horas del día viernes para poderlo realizar. El viernes nos habíamos quedado el miércoles de la semana pasada habíamos empezado a hablar sobre la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho Internacional del Mar, CONVEMAR, y pues hoy les iba a empezar, el viernes tenía planteado contarles cómo cuida Colombia sus océanos, cómo es la política la política marítima de Colombia, para hoy hablarles sobre el diferendo limítrofe entre Colombia y Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Entonces, vamos a ponernos al día, pero pues como siempre, antes de arrancar, vamos a escuchar a las 7 personas que tienen la mano levantada para realizar el análisis de prensa. Después vamos a escuchar a Valentina con una relatoría de la sesión anterior. Creo que alguien me había dicho que quería hacer la relatoría después de Valentina. Si me lo puede recordar por el chat o si estoy loca y no me lo dijeron, también se los agradezco. Si hay alguien que se quiera postular, pues lo puede hacer. Pero pues por ahora vamos a arrancar con el... Pues vamos a darle la palabra a Valentina, que nos va a compartir una pequeña relatoría de lo que conversamos el miércoles pasado. Valentina, ¿estás por ahí? Buenos días, profe, y buenos días, compañeros. Sí, señora. Adelante. Bueno, el día miércoles 27 de octubre hablamos sobre el derecho internacional del mar. ¿Sí me escuchan bien o Sí, subo te estamos volumen? escuchando bien. Ok, hablamos sobre el derecho internacional del mar, en donde pues hicimos el análisis de prensa, que escuchamos a 10 personas y hicimos un quiz de comprobación de lectura sobre las convenciones de las Naciones Unidas sobre el mar, desde el artículo 1 hasta el artículo 32, en donde la profesora nos especificó de que el derecho del mar también es una rama del derecho internacional regida principalmente por la Convención de las Naciones Unidas para el Derecho del Mar, la cual cumple con 6 características. La primera son los derechos de navegación, la segunda es el sobrevuelo, el tercero la pesca, el cuarto la investigación científica marina, el quinto el descubrimiento minero de los fondos marinos y el sexto la protección del medio ambiente marino. Al igual de ello, la profesora nos formuló una pregunta de qué hace el derecho del mar, el derecho internacional del mar, en donde nos relató que el derecho del mar le otorga a cada nación costera o archipiélago ejercer su soberanía sobre el derecho del mar hasta 12 millas náuticas, y la competencia de los recursos hacia la investigación científica y protección del medio ambiente llega hasta 200 millas náuticas, y asimismo nos mencionó que el descubrimiento de minerales en las cuencas de los mares están regidas por un derecho internacional público, y todo lo que tenga que ver con especies y demás va a una competencia de jurisdicción internacional, en donde ella nos puso un video de la playa de Villarrica en Villacruz, México, en donde nos especificaba las etapas que tiene el mar, que eran 4. La primera era el mar territorial, tenía una extensión de 12 millas, después de las costas y las zonas de las partes limítrofes, en donde los países aquí podían ejercer su soberanía, ya que pues les pertenecía hacía parte del territorio del país, perdón. La segunda era la zona adyacente, que son de 12 millas náuticas, y acá el país tiene control fiscal y migratorio sobre los temas aduaneros y fiscales y de migración.
La tercera era la zona económica exclusiva, que era de otras 12 millas limítrofes y que solo las partes de las costas podían, los dueños de las costas, perdón, los países dueños de las costas, perdón, podían explotar los recursos, pero los demás países podrían circular libremente. Y el cuarto era el alta mar o aguas internacionales, y esta agua pues le pertenecía a todos, era patrimonio de la humanidad y pues no había una jurisdicción, en donde con la profe pues llegó a la conclusión, y nosotros también, de que el mar nos pertenecía a todos, pero los estados lo regulaban. Luego de ello hablamos sobre la historia sobre el derecho del mar, que fue desde el año 600 y 800 después de Cristo, que fue con la ley Rodia de Actio, no sé latín, entonces como que la digo así, así que me disculpan si la digo mal, que hablaba sobre el objetivo de gobernar el comercio y la navegación en el mar Mediterráneo, ya que pues en esa época estábamos en la época del descubrimiento, y los estados coloniales como España, Portugal, Holanda, pues querían seguir navegando y descubriendo varios territorios para pues colonizarlos. Esto se catalogó como la formulación más antigua y conocida del derecho internacional público. Luego de ello, en el año 1609, Hugo Ortiz planteó la libertad de los mares bajo el principio de que el mar era de territorio internacional, y que los derechos nacionales y las jurisdicciones debían limitar un cinturón de agua para la especificación de las costas mineras, las costas de las naciones, perdón, en donde en el siglo XX se materializó el concepto de libertad de los mares, pero este siguió bajo el dominio de las naciones europeas como Francia, Inglaterra o Holanda. Luego de ello, en 1950, se intentó codificar una ley en pro de la integración del mar y protección de este, pero no se logró nada. Y en 1958, en 1956, la Organización de las Naciones Unidas celebró la primera conferencia sobre los derechos del mar en Suiza, donde pues se generaron 4 tratados, y estos son base del derecho internacional. Y en 1900, sí, ahí voy. Luego de ello, hablamos sobre el tema de quién protege el medio marino y la diversidad, y llegamos a la conclusión de que es el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que es la encargada de proteger los mares y los océanos y promover el uso ambiental sostenible de los recursos marinos. Luego de ello, la profe pues nos hizo una pregunta de que si realmente el mar era protegido por los estados, en donde con varias compañeras llegamos a la conclusión de que no era protegido de la mejor manera, ya que puede haber mucha legislación, pero desafortunadamente los estados no hacían como el deber de cumplimiento para la protección de las zonas medioambientales. Ya luego de ella tomamos esta pregunta en contexto para hablar sobre en qué se fundamenta el derecho internacional del mar, y acá la profesora nos relató de que este se fundamenta en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, considerándose de que es uno de los tratados multilaterales más importantes de la historia, aprobados por la Carta de las Naciones Unidas, siendo este catalogado como la Constitución de los Océanos. Después de ello hablamos sobre los principios internacionales del mar, que son 7. El primero de ellos es el principio de soberanía y responsabilidad, en donde este tratado habla sobre de que los estados tienen derechos soberanos de sus recursos naturales y de que el estado no puede causar daño a sus ecosistemas marinos. El segundo es la buena vecindad y cooperación internacional. Aquí los estados tienen la responsabilidad de no dañar los ecosistemas marítimos, y este se rige bajo un principio de cooperación internacional que prohíbe actividades contrarias a los derechos de los vecinos. El otro es la acción preventiva, que es que un estado está obligado a prevenir los daños contra el ecosistema marino en su propia jurisdicción. El otro es el principio de precaución, que este se rige cuando existe un peligro o daño grave o irreversible. A la falta de una certeza científica no se utiliza, y a la falta de una certeza científica, perdón, no se utiliza como una justificación para proteger los costos de degradación.
El otro principio es la indemnización por daños, en donde los estados tienen la responsabilidad de garantizar las actividades que se realicen dentro de su jurisdicción a su control y estos no causen daño a los ecosistemas marinos de otros estados. La otra es la responsabilidad común diferenciada, que se basa en la responsabilidad de protección de los ecosistemas marinos como marinos con una mayor proporción del peso de conservación mirena. Luego, el último principio es el desarrollo sostenible. Este principio cumple con el fin de satisfacer las necesidades mediante las limitaciones en la capacidad medioambiental, con el fin de satisfacer y regular el control de las futuras generaciones y necesidades presentes, la cual se caracteriza por tener equidad, uso sostenible de los recursos naturales e integración del medio ambiente y su desarrollo. Luego de ello ya hablamos sobre Conmebar, que es Conmebar, en donde esta fue aprobada en 1982 en Nueva York y fue abierta su firma el 10 de diciembre de 1982, el mismo año, en Montenegro, Bay, Jamaica, y entró a vigor un año después de la ratificación en Guayana en 1994. Los antecedentes que se toman en cuenta para Conmebar, que es la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, van desde el siglo XVII con Hugo Ortiz sobre el principio de la libertad de los mares. Luego de ello, en el siglo XVIII, Camelos Van logró sentar este principio según de que el mar es adyacente y logró sentar el principio de que el mar es adyacente y que el país debe regir bajo la soberanía. En el siglo XX los estados expresaron muchas necesidades para extender su territorio y pues lo que querían hacer a través del mar, lo cual llegaron a la conclusión de que se debía proteger los recursos pesqueros y minerales bajo una medida de protección y fiscalización con el fin de evitar una contaminación al área. Y en 1945 el presidente Harry Truman declaró en el gobierno de las Naciones Unidas considerar los recursos del subsuelo y fondo del mar de la plataforma continental como territorio del Estado. Luego de ello, las conferencias que se presentaron fueron 3. La primera conferencia fue en 1959 en Ginebra, que se establecieron 4 temas que fueron sobre la Convención sobre el Mar Territorial, la Zona Antigua, la Convención sobre Alta Mar, la Convención sobre Plataforma Continental, la Convención sobre la Pesca y la Conservación de los Recursos Vivos de Alta Mar. La segunda convención fue desarrollada en 1960 y no tuvo ningún acuerdo. Entonces, no fue como buena. La tercera conferencia se desarrolló en Venezuela, Jamaica, entre el año 1979 y 1982 y tampoco como que se generó como nada, entonces donde se toma en cuenta los 4 convenios, como dije anteriormente, como fundamento de la Constitución Oceánica. Luego de ello, la profesora nos formuló sobre las características que tiene Conmebar, y llegamos a la conclusión de que esta convención se caracteriza por confirmar el derecho internacional del mar vigente e incorporar aspectos de la Convención de Ginebra de 1958 y progresivamente desarrollar un derecho internacional estable, en donde el contenido de Conmebar establece la protección internacional, que son 12 áreas de territorio, de mar territorial, 12 áreas de zonas antiguas, continuas, 200 áreas de zona económica exclusiva y 100 de plataforma continental
dando así alusión a 324 millas de protección internacional. Y luego, por último, hablamos sobre los organismos establecidos para la convención, que son la Autoridad Internacional de Fondos Marinos, que cumple con organizar y continuar las actividades de exploración y explotación, y la segunda, el Tribunal Internacional de Derecho del Mar, que tiene como función resolver las controversias y controversias. Ya luego de ello, la profesora nos hizo una pregunta de que si Colombia debería firmar un tratado internacional para la protección del mar, que hay pues ninguno como que quiso hablar. Yo iba a hablar, pero pues ya como que se había acabado la clase, y yo pienso de que sí se debería, ya que digamos se debería tener una normativa como subsidiaria, secundaria, como fundamento para los casos de que existan vulneraciones a nuestros ecosistemas, se tome para poder tener un mejor control y una mejor garantía para nuestro medio ambiente, ya que desafortunadamente en Colombia hay mucha normativa medioambiental, pero desafortunadamente la mayoría no se cumple, y sería bueno que alguien en materia internacional como que le estuviera jalando el hombro a Colombia como, hey, estás dañando tus recursos, ¿qué está pasando con tu mar? Respétalo. Entonces creo que sería como algo bueno, y eso fue todo por la clase pasada, que fue muy larga. Valentina, muchas gracias por ese resumen tan completo de lo que hablamos la semana pasada. Si hay alguien que quiera hacer el miércoles la relatoría de la sesión de hoy, me puede contar por el chat o puede abrir su micrófono y lo podemos tener en cuenta de una vez. Después de ese resumen de lo que nos contó Valentina, pues yo les quiero contar hoy dos cosas. Primero, cómo protegen los mares Colombia, o cómo es la práctica de protección de los mares en Colombia. Y esta es una historia de riqueza y de olvido al mismo tiempo. Colombia cuenta con una ventaja y con un privilegio natural, y es ser uno de los pocos países del mundo en los que por su ubicación geográfica hay acceso a dos mares, al Mar Caribe y al Océano Pacífico. Este privilegio, pues, solamente se hace evidente cuando vemos el mapa colombiano. Casi el 45% de nuestro territorio corresponde a agua salada, a mar. De los 32 departamentos que tiene el país, 12 poseen zona marítima costera. El departamento del Atlántico, el departamento de Bolívar, el departamento de Magdalena, Córdoba, Sucre y Guajira, en la costa norte colombiana, tienen acceso al Mar Caribe. El departamento del Cauca, el departamento de Antioquia y los departamentos de Valle del Cauca, Nariño y Chocó tienen costas en el Mar Pacífico. A esto se suma, por supuesto, San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que es nuestro archipiélago y nuestra isla en el Mar Caribe. La riqueza natural de los océanos colombianos se representa en 40 especies de mamíferos acuáticos, de los cuales 33 son especies marinas, 6 tipos de ballenas, 3 tipos de cachalotes, 4 tipos de cifios, 16 tipos de delfín marino, 3 tipos de lobos marinos y 1 tipo de león marino. Colombia ha decidido reglamentar los tratados o su frontera con los países vecinos en términos de mar mediante los siguientes tratados limítrofes. En 1975 se firma el convenio Líbano-Lucio con la República de Ecuador, con quien limitamos también por medio terrestre. En 1976 se firma el tratado Líbano-Boyd con la República de Panamá. En 1977 se firma el Tratado Fernández-Facio con la República de Costa Rica en el Mar Caribe, porque también tenemos la particularidad que limitamos marítimamente con Costa Rica por el Mar Caribe y por el Océano Pacífico. En 1978 se firma el Acuerdo Líbano-Jiménez con República Dominicana, y ese mismo año se firma el Líbano-Brutus con la República de Haití. En 1984 se firma el Tratado Lloreda-Gutiérrez con la República de Costa Rica en la frontera que corresponde al Océano Pacífico. En 1986 se firma el Tratado Ramírez-López con la República de Honduras, y en 1993 el Tratado Sanín-Robertson con Jamaica. Si ustedes se dan cuenta, aquí están nuestros límites marítimos con casi todos los países, excepto con 2. Con Venezuela, con quien nuestra frontera marítima no está definida y tenemos un diferendo por resolver respecto de la zona de los Monjes, y el tratado Esguerra-Bárcenas de 1928 con Nicaragua. ¿Por qué no pongo estos dos tratados? El primero, el del caso venezolano, porque no hay un texto de tratado que
defina la frontera marítima entre ambos países. Y en el caso nicaragüense, porque pues les voy a contar más adelante qué es lo que ha pasado con el Tratado Esguerra-Bárcenas del 28. En Colombia hay una autoridad nacional marítima y es la que se encarga de vigilar, proteger y salvaguardar los derechos del mar. Cuando pensamos en Colombia, muy pocas personas se imaginan algo como esto. ¿Realmente conoces bien el país donde vives? Quizás no. ¿Al menos sabes con cuántos países Colombia tiene límites? Son muchos más de los que la mayoría se imagina. El espacio marítimo de Colombia corresponde a un 44,86% aproximadamente del territorio nacional. Cuenta con el Mar Caribe y el Océano Pacífico, con un área de 589.000 kilómetros cuadrados y 339.100 kilómetros cuadrados respectivamente, lo que equivale a un área marítima total de 928.600 kilómetros cuadrados. Esta área, al igual que las fronteras terrestres, tiene límites con otras áreas marítimas de otros países. El artículo 101 de la Constitución Política nos dice que los límites de Colombia son los establecidos en los tratados internacionales aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el presidente de la República y los definidos por los laudos arbitrales en que sea parte la nación. Colombia limita con Ecuador, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Jamaica, Haití, República Dominicana y Venezuela, país con el cual está pendiente un acuerdo de delimitación marítima. De esta manera, Colombia comparte más fronteras marítimas que terrestres. Limitan el Mar Caribe y en el Océano Pacífico con Panamá y Costa Rica. Hay varios componentes que conforman los espacios marítimos del país. La Ley 10 de 1978 establece las líneas base. Asimismo, la Constitución Nacional declara que forman parte de Colombia el subsuelo, el mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental, la zona económica exclusiva y el espacio aéreo sobre estas áreas. Con cada uno de los países que se tienen límites marítimos hay un tratado que rige bajo unos aspectos acordados. Se ejercerá soberanía sobre el área marina que les corresponde a cada país. Además de esto, cada país acordó proteger los recursos naturales para beneficio de sus comunidades y prestarse facilidades con el fin de explotar y utilizar los recursos vivos de sus zonas. Aquí limita Colombia con Ecuador, donde se establece una zona especial, con la finalidad de que la presencia accidental de embarcaciones de pesca artesanal de uno u otro país en la referida zona no sea considerada como violación de la frontera marítima. Delimitación marítima entre Colombia y Costa Rica en el Océano Pacífico. Los dos países acuerdan desarrollar la más amplia cooperación en asuntos marítimos tanto en el Pacífico como en el Caribe. Sin embargo, el Tratado de Delimitación referente al Mar Caribe no ha sido ratificado por Costa Rica. Delimitación de áreas marinas y submarinas entre la República de Colombia y la República de Panamá. Acordaron establecer límites en áreas marinas y submarinas, tanto en el Mar Caribe como en el Océano Pacífico, desarrollando actividades de cooperación en los asuntos de vigilancia, control y conservación de recursos. Tratado de limitación marítima entre Colombia y Nicaragua. Colombia tiene soberanía sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Delimitación marítima entre la República de Colombia y la República de Honduras. Establecieron la frontera y reafirmaron los lazos de amistad que presiden las relaciones entre las dos naciones. Delimitación marítima entre la República de Colombia y Jamaica. Se acuerda implementar una zona de administración conjunta para el control, exploración y explotación de los recursos vivos y no vivos, la cual se conoce como Área de Régimen Común. Delimitación de fronteras marítimas entre la República de Colombia y la República de Haití. Acuerdan cooperar para promover los objetivos comunes y tomar medidas tendientes a evitar, reducir y controlar la contaminación y preservar los recursos naturales marinos. Delimitación de áreas marinas y submarinas y cooperación marítima entre la República de Colombia y República Dominicana, con la finalidad de adoptar medidas para la preservación y utilización racional de los recursos y cooperar en el campo científico. Se establece una zona de investigación científica y explotación pesquera común.
En estos puntos, las zonas marítimas aún están por definirse con los países vecinos. Colombia cuenta con una longitud de 3.531 kilómetros de costa. En esta se desarrollan actividades económicas de los cuales viven miles de habitantes. Colombia posee territorio insular tanto en el Mar Caribe como en el Océano Pacífico. El archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina son las islas más populares de Colombia. Se encuentran ubicadas a 740 kilómetros al noreste de Cartagena. Conforman uno de los 32 departamentos de Colombia. San Andrés es la mayor isla oceánica del país, habitada por cerca de 70.000 habitantes. Sus hermosas playas y la belleza incomparable de sus paisajes atraen a miles de turistas cada año. La isla Cayo Quitasueño actualmente es el complejo coralino más grande del archipiélago de San Andrés y Providencia. Consta de 54 formaciones que sobresalen durante la marea baja. El Banco Roncador es un atolón alargado, cuyos arrecifes periféricos delinean la figura de un anzuelo en el extremo norte de un arrecife periférico, formado por la acumulación de escombros coralinos y sedimentos. La isla Cayo Serrana es un atolón del Mar Caribe perteneciente al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. También cuenta con el archipiélago San Bernardo. Es un conjunto de 10 islas costeras localizadas en el Golfo de Morrosquillo. Allí se desarrolla gran variedad de actividades económicas, entre las que se destacan la pesca y el turismo. Islas del Rosario. Son 27 islas coralinas localizadas a solo 35 kilómetros al suroeste de Cartagena y representan un sitio turístico de gran importancia. La isla Malpelo, de importancia estratégica para el país, ya que amplía nuestra jurisdicción marítima y alberga un santuario de fauna y flora que fue declarado por la UNESCO como Sitio de Patrimonio Mundial Natural. Actualmente es la 9ª área marítima protegida más grande del mundo, con una extensión de 9.584 kilómetros cuadrados. La isla Gorgona se encuentra ubicada a 160 kilómetros del puerto de Buenaventura y es considerado como un pequeño paraíso de diversidad y un lugar privilegiado para la investigación científica. Ahora sí puedes decir que conoces los 2.070.408 kilómetros cuadrados de territorio nacional colombiano. Comisión Colombiana del Océano. Construyendo país marítimo. ¿Ustedes sabían todo eso? ¿Conocían todo ese territorio marítimo que tiene este país? No, profe, es muchísimo. No, Es profe, muchísimo. demasiado. Y muchas veces nos centramos solamente en las fronteras terrestres y en conocer las fronteras terrestres y demás. Y para esto, Colombia crea la Comisión Colombiana del Océano para darnos a conocer, para proteger y promover el conocimiento sobre la gran variedad de zonas marinas que tenemos. ¿Sabían, por ejemplo, que en la isla Gorgona se puede ver el avistamiento de ballenas en el mes de septiembre? ¿Sabían, por ejemplo, que San Bernardo del Viento es una de las islas más densamente pobladas? Cerca a San Bernardo del Viento está una de las islas más densamente pobladas del mundo. Y todo esto es la riqueza colombiana, riqueza que debemos proteger y que el Estado se ha encargado de promover a través de la firma de acuerdos limítrofes con los países vecinos. Algunos que, como ya escucharon, pues no están ratificados por los congresos de otros países, como es el caso costarricense, el que tenemos pendiente con Venezuela y el problema con Nicaragua, del que ya vamos a hablar. Entonces, regálenme 30 segundos. ¿Quién maneja las relaciones fronterizas de Colombia? El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, a través de diferentes organismos y diferentes mecanismos. Uno es la Dirección para el Desarrollo y la Integración Fronteriza, DIDIF, que tiene como objetivo principal pues promover el desarrollo de las zonas de frontera, no solo de las zonas de frontera marítima, sino también de las zonas de frontera terrestres. La DIDIF lo que busca es generar proyectos que tengan impacto social y económico en las zonas de frontera y fortalecer todos los procesos de integración con nuestros países vecinos. ¿Para qué?
para que surjan planes binacionales, comisiones de vecindad y muchos otros organismos que fomenten la dinamización de las relaciones en las zonas de frontera, sobre todo en las zonas de frontera terrestre, por supuesto, pero en las zonas de frontera marítima se ha hecho cada vez más importante y a raíz del fallo de la Corte Internacional de Justicia se ha hecho cada vez más importante dinamizar y tener buenas relaciones con nuestros países que son frontera marítima. Asimismo, el Departamento Nacional de Planeación definió el COMPES 3805 de 2014 como el de prosperidad para las fronteras de Colombia. Allí se definió una nueva política pública de fronteras que promueve la consolidación de los territorios fronterizos para generar condiciones de convivencia y mejoramiento institucional del país. Estos son los organismos, los dos organismos principales que tiene el gobierno nacional para proteger, promover y dinamizar sus relaciones fronterizas, que en algunos casos han servido muchísimo con fronteras, con países con los que tenemos muy buenas relaciones de vecindad, como Brasil, como Perú, en el caso de las fronteras terrestres, como Panamá, República Dominicana y Costa Rica, como en el caso de las fronteras marítimas. No ha servido en todos los casos, pero ha sido medianamente exitoso. Colombia busca entonces proteger y darle un enfoque integral al territorio marino y costero del país en términos de cuatro aspectos. El primero, la conservación y recuperación de la diversidad biológica. Para el Estado colombiano, en sus diferentes gobiernos ha sido muy importante promover la conservación y la recuperación de toda esa diversidad biológica, de toda esa diversidad que ustedes vieron que hay en los mares colombianos, mediante la protección de las barreras de coral, de todos estos ecosistemas marinos, mediante temas de promover prácticas de comercio verde, de comercio inclusivo, de pesca no contaminante, y pues promoviendo más que el turismo, el ecoturismo, ese turismo que es sostenible con el medio ambiente. Nuestra zona costera, nuestra zona insular, se caracteriza por una gran biodiversidad que incluye algunos de los más ricos y frágiles ecosistemas en el mundo, como son los manglares, los arrecifes coralinos, los pastizales y las praderas marinas. Y no solamente del Estado colombiano en términos de el orden nacional y el orden local, depende la conservación de estos ecosistemas. También de nosotros como ciudadanos que visitamos las zonas marinas, pues depende mucho la conservación de los mismos. 3 documentos que se recomiendan mucho para conocer más a fondo la política colombiana, la política pública colombiana sobre los mares. El documento Visión Colombia Segundo Centenario, que tenía como eje central el aprovechamiento del territorio marino costero en forma eficiente y sostenible, la Política Nacional del Océano y los Espacios Costeros, y los documentos de trabajo de la Comisión Colombiana del Océano, elementos básicos para el manejo integrado de zonas costeras. Todas aquellas personas que estén interesadas en el derecho del mar o en el derecho marítimo deben conocer a fondo este tipo de documentos porque son los que determinan cómo se protege en Colombia el mar. Hay 3 críticas que se han hecho a la política colombiana de fronteras en los últimos años. El primero es la falta de conocimiento de quienes hacen la política internacional de Colombia en términos de relaciones internacionales. Como ustedes saben, la acción exterior colombiana está dominada, está liderada por muchas personas de muchas profesiones que no tienen conocimientos afines al derecho internacional, la ciencia política o las relaciones internacionales. ¿Esto qué ha causado? Esto ha causado algunos desaciertos como los que hubo en su momento en la primera defensa de Colombia ante Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. El desconocimiento de la realidad de los territorios, que va muy ligado a que la política exterior de Colombia, la política de fronteras de Colombia, es diseñada y ejecutada desde Bogotá, desde el centro del país. No se conocen los policy makers, las personas que hacen política pública, que diseñan la política pública de relaciones internacionales de Colombia, no tienen el conocimiento de la realidad de lo que pasa en los territorios de frontera, tanto en los territorios de frontera terrestre como en los territorios de frontera marina. ¿Por qué es importante esto? Porque cada frontera tiene su realidad, cada frontera tiene sus dinámicas, cada frontera tiene su forma de relacionarse con el entorno económico, con el entorno político, con el entorno social, con el entorno ambiental, y es importante tener conocimiento sobre cada uno de estos aspectos para poder precisamente ejecutar una buena política de fronteras en Colombia. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario?
Por mi parte, no, profe. Teniendo en cuenta eso, ahora sí les voy a hablar del diferendo limítrofe entre Colombia y Nicaragua por la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Pero antes de eso, quisiera que alguna persona, una o dos, me contaran brevemente qué saben del diferendo limítrofe. ¿Qué saben de la situación entre Colombia y Nicaragua? ¿Quién quisiera contarme algo? Ninguno. ¿Sabe nada o a todos les dio pena? Mariana, adelante. Pues digamos que pues antes de leer lo que teníamos para pues en esta clase, sabía como muy poco, sabía como que pues simplemente que Nicaragua estaba reclamando pues un territorio, pero no sabía como el trasfondo de esto. Sin embargo, pues ahora como con lo que leí pues de que nos dejaste en plataforma, pues lo que entiendo es que viene de hace más de 100 años el, como esta discusión respecto pues, de la frontera y sobre todo pues en base a San Andrés. Lo que como así como que más recuerdo y se me quedó como más claro es que Nicaragua está bajo como la política sandinista. Lo que quiere es como dejar sin validez el decreto en el que se afirma que Colombia pues tiene la potestad y pues tiene como es dueño de San Andrés, Providencia y áreas que son cercanas a estos dos, por cuanto en el momento de firmarlo afirman que había como presión al haber presencia de Estados Unidos, de tropas de Estados Unidos que estaban apoyando a Colombia. Entonces, pues digamos que lo que quieren es dejar es invalidez ese decreto y pues, que se le adjudiquen a ellos por cuanto pues están como más cerca, como en áreas, como en metros o algo así que fue lo que yo entendí. Sin embargo, también como que la defensa colombiana afirma pues que los que han ejercido el derecho y los que han ejercido este dominio pues somos nosotros durante pues todo este tiempo. Entonces digamos que también como que está como un poco sin fundamentos pues esa petición, pues porque nunca han ejercido ese dominio que ellos afirman tener. Y pues es como un poquito lo que entendí, porque pues igual hay mucha historia y pues mucho trasfondo. También porque Colombia dejó como, buscó apoyo en Estados Unidos y demás. Nos contaste casi todo, Mariana. Vamos a ver qué complementa Salomé. Adelante, Salomé. Profe, pues digamos algo que quería resaltar, pues aparte de lo que dijo mi compañera Mariana, que esta discusión ha sido histórica, también pues cabe resaltar que más allá de que también se esté discutiendo como las fronteras, también es como la población raizal, o sea, como todas las afectaciones que se pueden desencadenar, porque sabemos que, digamos, San Andrés, la población que vive en San Andrés vive de la pesca, como decía la profesora, esto es algo muy importante, también el comercio, el turismo, y pues digamos que esto también los vendría afectando a ellos en mayor medida. Además de que pues ahí también hay un conflicto con la parte subterránea del mar, con los corales, con la explotación de estos recursos que son tan importantes para muchas personas. Y pues digamos que eso también son uno de los intereses que tiene Nicaragua con nuestras riquezas pues que están en esa parte. Porque si bien pues Nicaragua queda mucho más cerca, San Andrés y Providencia y Santa Catalina queda mucho más cerca a Nicaragua. Pero como dijo mi compañera, pues Nicaragua nunca ha ejercido un dominio, nunca ha estado como al pendiente, nunca ha ejercido, digamos, como ningún derecho conforme a todos los factores que se puedan dar en cuanto al cuidado, en cuanto a la soberanía, pues digamos como al poder, ejercer el poder con San Andrés y Santa Catalina y Providencia, mientras que Colombia sí. Pero pues digamos que ahí también entran como esos factores que mencionó también Mariana, como los otros países, cómo se inmiscuyen
y como quieren, pues digamos, sacar un provecho siempre o como, pues, como tratar de tergiversar las cosas para pues sacar ellos como algo de ahí. Y además de eso, pues cuando Juan Manuel Santos fue presidente, él no quiso pues que como se ejerciera, digamos, como el cumplimiento a este tratado y pues digamos que eso es lo que ahora se está discutiendo. Según lo que entendí, pues digamos que ellos, pues Colombia, nosotros nunca cumplimos con ese tratado que se firmó y pues digamos que ahora eso también es lo que está sucediendo. Bueno, palabras más, palabras menos, ustedes ya nos contaron, nos contaron a todos un poco lo que conocen del diferendo. Ahora me toca a mí contarles un poquito lo que yo sé sobre el diferendo. Sí, Alexandra, por decirlo así, sí, Nicaragua quiere sacar provecho económico del diferendo en términos de ¿qué? En términos de que Nicaragua tiene en este momento negociado ¿cómo decirlo? Un protocolo para construir un canal interoceánico en Nicaragua, que va a estar a cargo de la República Popular China. Y esto se firmó mucho antes de que saliera el fallo de la Corte de Justicia de La Haya. Entonces, bueno, el objetivo de hoy, de lo que nos queda de la clase de hoy, es que hablemos sobre el litigio entre Colombia y Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia. Quiero empezar primero hablándoles sobre precisamente la Corte Internacional de Justicia, porque es muy importante tener claro, nosotros ya hablamos en algunas clases de la Corte Penal Internacional, pero no es lo mismo la Corte Penal Internacional que la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia, también llamado Tribunal Internacional de Justicia, es el principal y más importante organismo judicial de la Organización de las Naciones Unidas. Fue establecida en 1945 en La Haya, en Holanda, y pues tiene dos funciones principalmente. La primera, resolver por medio de sentencias de las disputas que le sometan los estados. Y aquí viene lo más importante. Aquí viene lo más importante. Ante la Corte Internacional de Justicia solo pueden ir estados, no pueden ir personas naturales. Y segundo, emitir dictámenes, opiniones consultivas o temas de cualquier cuestión que le sean planteados por la Organización de las Naciones Unidas en términos de la protección y la salvaguarda de la seguridad internacional. Los idiomas oficiales de la Corte Internacional de Justicia son el inglés y el francés, es decir, que todas las demandas que sean presentadas ante esta deben ser emitidas en estos dos idiomas, y está conformada por 15 jueces de diferentes nacionalidades, 15 eminencias en derecho internacional público y en las diferentes áreas del derecho internacional público, como derecho administrativo internacional, derecho penal internacional, derecho marítimo internacional, etcétera, etcétera, que pues deben definir. ¿No se están viendo las diapositivas? ¿Me están diciendo? No, profe, nos están viendo. No, profe, no carga, o sea, dice que estás compartiendo, pero no termina como de cargar. Es que no sé qué le pasa a mi computador. Bueno, les voy hablando mientras tanto. Entonces, por estas 15 eminencias que de una u otra manera son las encargadas de definir o de determinar las sentencias a las que se someten los casos en la corte. ¿Ya? ¿Ya se ven las diapositivas? No, señora. No, profe. No, es que es mi internet, debe ser mi internet que está de verdad muy, muy mal. Voy a seguir hablando y a ver si cargan las diapositivas, si no, pues igual ahorita se las cuelgo en el campus virtual. Entonces, resulta, no, pero es que sí necesito que vean. ¿Nada, no se ven? No, profe. No, señora, dice que está Volver a cerrar cargando. la Profe, si te presentación. sales y vuelves a ingresar a ver si de pronto. Voy a cerrar la presentación. ¿Dónde está mi monitor? Santiago, te voy a poner como anfitrión de la clase. Me voy a salir un momento de la sala de Zoom y ya vuelvo. A ver si así funciona. Bueno, entonces, como les decía, la Corte tiene dos idiomas oficiales que son el inglés y el francés.
y 15 jueces que son los encargados pues, de determinar las diferentes causas o las diferentes querellas que se le presentan ante la misma. ¿Qué fue lo que, o cuál es la zona en disputa? La zona en disputa es toda esta zona que está en azul. Resulta que la frontera marítima entre Colombia y Nicaragua está determinada en este pedazo. O sea, la frontera hasta antes del fallo, la frontera era esta. Todo lo que está en azul era la frontera. Es decir, lo que estaba en azul, esto que está en azul, y todo esto era Colombia, y todo esto era Nicaragua. Esto ya es parte de la frontera entre Colombia y Jamaica. Entonces Nicaragua lo que dijo fue algo más o menos como lo que dijo Mariana o lo que dijo Salomé, no me acuerdo muy bien, y es de cuando nosotros firmamos el Tratado de Esguerra-Bárcenas de 1928, nosotros estábamos invadidos por los Estados Unidos. Y nosotros firmamos ese tratado prácticamente obligados por los Estados Unidos, que en ese entonces era aliado de Colombia. Nosotros, señores Corte, lo que les pedimos es varias cosas. ¿Qué varias cosas? Entonces, todo esto viene desde 1803. En 1803, tanto Colombia como Nicaragua éramos parte del Reino de España. Éramos colonias españolas. Para ese entonces, el Reino de España dijo, bueno, el archipiélago de San Andrés, lo que hoy es el archipiélago de San Andrés, Providencia y la costa Mixquitia, va a pasar a ser parte, va a dejar de ser parte de la Capitanía General de Guatemala, a donde estaba como circunscrito Nicaragua, y va a ser parte ahora del Virreinato de la Nueva Granada, que es lo que hoy es Colombia. Colombia tiene posesión y soberanía de San Andrés, Providencia y Santa Catalina desde el año 1803. Eso le otorga algo que se llama el uti possidetis iuris, que es el derecho de posesión. En 1928 se firma el tratado Esguerra-Bárcenas y no pasaba nada, todos muy tranquilos, todos muy contentos, pero Nicaragua decide reclamar en el año de 1980 cuando llegan los sandinistas al poder. Los sandinistas encabezados por este señor que está acá, que se los voy a mostrar acá en rojo, que hoy es el que tiene sufriendo a toda Nicaragua, que es el señor Daniel Ortega, que es hoy el presidente de Nicaragua. En el 80 llegó al poder la señora Violeta Barrios de Chamorro, y Violeta Barrios de Chamorro lo primero que hizo fue ejecutar o dirigir, diseñar la ejecución de un libro blanco de seguridad y defensa de Nicaragua. En ese libro blanco de seguridad y defensa de Nicaragua, lo primero y lo más importante que se decía era que Nicaragua debía recuperar la zona de frontera en términos de la necesidad de hacerse con el control de San Andrés, Providencia y Santa Catalina para tener más mar territorial, más plataforma continental y así más plataforma submarina. Entonces resulta que Nicaragua le pidió 3 cosas a la Corte Internacional de Justicia en el año 2001 cuando expidió la demanda, cuando puso la demanda. Primero, que le diera la soberanía total sobre San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Segundo, que se redefiniera la frontera marítima y no fuera sobre el meridiano 82, como era la frontera en ese momento, sino sobre el meridiano 76, es decir, mucho más cerca de Colombia. Y que se delimitara con esta redefinición de la frontera, la zona económica exclusiva y la plataforma continental, a más allá de las 200 millas que dice la Convención Internacional del Derecho del Mar. Colombia, por supuesto, se defendió, le tocó defenderse, y Colombia dijo, mire, primero, nosotros respetamos las normas del derecho de Viena, del derecho de los tratados. Es decir, que para nosotros hay un derecho muy importante, principal en todo esto, que es el Pacta Sunt Servanda, que dice que todos los tratados deben ser respetados. Y nosotros estamos respetando ese tratado de Esguerra-Bárcenas que firmamos libremente en 1928, que no le pusimos una pistola a Nicaragua en el año 28 para que lo firmara, y pues lo menos que pedimos es que ellos hagan lo mismo, que cumplan el derecho, el tratado de Esguerra-Bárcenas. Segundo, Colombia
dijo que en este caso aplicaba el principio del uti possidetis iuris, es decir, el principio del derecho de posesión, que ya les voy a contar qué es. En tercer lugar, Colombia dijo, mire, a nosotros nos da mucha pena con ustedes, pero es que la Constitución Política Colombiana de 1991, en su artículo 101, dice que la modificación de los tratados limítrofes de Colombia solamente se puede dar mediante una negociación entre Colombia y sus vecinos, no mediante fallos de tribunales internacionales. Y tercero, Colombia le dijo a la Corte Internacional de Justicia, señores Corte Internacional de Justicia, ustedes son muy queridos, pero aquí en este caso ustedes no pueden intervenir, porque ustedes solo pueden intervenir en caso tal que el país haya ratificado la Convención Internacional del Derecho del Mar, CONVEMAR de 1982. Y guess what? Colombia no ratificó la Convención Internacional del Derecho del Mar de 1982. Pero Colombia cometió un error. Y Colombia, después de que dijo esto, renunció al Pacto de Bogotá. El Pacto de Bogotá fue el instrumento de ratificación de la adhesión de Colombia a la Corte Internacional de Justicia. Es decir, Colombia con esa renuncia lo que dijo fue, aquí no hay ni CONVEMAR ni Corte Internacional de Justicia y esto a nosotros no nos aplica y nos vamos. Craso error. Porque la Corte le dijo a Colombia, usted me respondió a mí la demanda. ¿Eso qué quiere decir? Que tácitamente usted me otorgó competencia para conocerla. Y ya les voy a contar por qué. Entonces resulta que una de las cosas que Colombia dijo y que pues fue el principio del uti possidetis, que no sé por qué no lo veo acá, pero ya les voy a hablar qué es. Entonces la Corte decidió dos cosas. La Corte emitió dos fallos. Un primer fallo en el año 2007, en el que le dijo a Colombia y a Nicaragua, vea, yo soy competente de conocer este fallo, porque ambos países presentaron sus argumentos ante el mismo. Y le dijo a Colombia, señores, vea, ustedes me respondieron, eso me da competencia a mí para conocer el caso. Y yo voy a fallar dentro de unos años sobre dos temas. Primero, la delimitación de la frontera marítima entre ambos países y segundo, la soberanía de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Y en noviembre del 2012, ya hace unos cuantos añitos, la Corte Internacional de Justicia sentenció dos cosas. Primero y más importante, que Colombia va a seguir teniendo soberanía sobre San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como de todos los cayos, islas e islotes adyacentes, es decir, Serrana, Serranilla, Roncador, Quitasueño, Yoniquí y demás. Y segundo, Colombia y Nicaragua deben delimitar nuevamente su frontera marítima de acuerdo a lo que se estableció en la Convención Internacional del Derecho del Mar, CONVEMAR de 1982, la cual fue ratificada por Nicaragua y no fue ratificada por Colombia, pero que a pesar de no haber sido ratificada por Colombia, contiene todas las normas y principios básicos del derecho internacional del mar, lo que hace que esta sea el instrumento competente para definir el caso. ¿Todo claro? ¿Qué fue lo que dijo la Corte? O lo repito, para que nos quede muy, muy claro. ¿Qué fue lo que dijo la Corte? Profe, ¿será que tú sí me lo puedes volver a repetir? La Corte le dijo a los señores de Nicaragua y a los señores de Colombia dos cosas. La primera, en el 2007, yo les digo, yo, Corte Internacional de Justicia, voy a emitir un fallo de fondo en el que voy a definir la frontera limítrofe entre ustedes y en el que voy a definir quién se queda con San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Ese fue el primer fallo, que fue en el año 2007. Y en el año 2012, 5 años después, la Corte emitió un fallo de fondo, que es el fallo realmente importante, en el que dijo, primero, Colombia tiene soberanía sobre San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como de los demás cayos, islas e islotes adyacentes. Es decir, que ese caballito de batalla que teníamos acá de que San Andrés que Nicaragua nos quería quitar San Andrés, se cayó. San Andrés ha sido, es y seguirá siendo for secula seculorum colombiano. Y segunda cosa que dijo la Corte, invitamos a los señores de Colombia y de Nicaragua a que revisen su frontera marítima y la definan más allá del meridiano 82. En eso sí, digamos que Nicaragua tenía razón. Con la frontera en el meridiano 82
Nicaragua no llegaba a las 200 millas ni de plataforma continental ni de zona económica exclusiva. Colombia tenía un poco más de 200 millas en esta frontera. Entonces, invitamos a Colombia y Nicaragua a que se sienten, a que redefinan su frontera limítrofe bajo los preceptos de la Convención Internacional del Derecho del Mar, la CONVEMAR del 82, que dice que debe haber 200 millas, no sé qué, no sé qué, no sé qué. ¿Por qué? Porque resulta que aunque Colombia no ratificó la CONVEMAR, este instrumento, este tratado internacional contiene todas aquellas normas de derecho internacional marítimo que son entendidas o conocidas como normas ius cogens y que aplican a todos los casos. ¿Sí está claro? Sí, señora. Eso fue lo que dijo la Corte. La Corte no dijo más nada. Entonces, esto fue lo que decidió la Corte. La frontera estaba acá. Esperen, yo cojo acá para dibujar lineecitas. Resulta que la frontera estaba acá. Si se dan cuenta, Colombia tenía mucho más de las 200 millas, teniendo en cuenta que la línea base de Colombia para determinar esto no es San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Es la ciudad de Cartagena, que queda por acá. Entonces, Nicaragua, la Corte le dijo a Colombia y Nicaragua, pues corran la frontera un poquito. No la corran mucho si no quieren, córranla para el meridiano 80. En el meridiano 80, de aquí, que es la línea base costera nicaragüense, aquí ya hay 200 millas. Y de aquí, que es la línea base costera colombiana, aquí ya hay 200 millas. Aunque Quitasueño y Serrana sigan estén en aguas continentales de lo que sería Nicaragua, pues van a ser parte de Colombia. ¿Por qué? Por el derecho del U-tipo 7. Si se dan cuenta, San Andrés, Providencia y Roncador no están en términos del territorio nicaragüense. Pero Nicaragua no quedó contento con eso y nos volvió a mandar. ¿Se cumplió el fallo de la Corte Internacional de Justicia? No, Salomé ya lo dijo. No, hasta el momento, hoy, noviembre de 2021, después de 9 años de que se emitió el fallo, no se ha cumplido el fallo. Un fallo que es inapelable, es decir, Colombia, después de que la Corte falló, Colombia no podía ir a decir voy a apelar el fallo, como si pasa en nuestros ordenamientos jurídicos, que después de que hay un fallo de un tribunal, pues se puede apelar. Un fallo que es inapelable y de obligatorio cumplimiento. Ahora les cuento por qué Colombia no ha cumplido el fallo. Colombia no ha cumplido el fallo porque desde el año 2012, el mismo momento en el que la Corte Internacional de Justicia emitió el fallo, el entonces gobierno de Juan Manuel Santos y en lo sucesivo el gobierno de Iván Duque le han dicho a Nicaragua en repetidas ocasiones: vea, señores de Nicaragua, nosotros estamos dispuestos a cumplir el fallo y estamos dispuestos a establecer eso que delimitó la Corte como la frontera marítima entre Colombia y Nicaragua. Pero resulta que nosotros no lo podemos hacer arbitrariamente, porque según el artículo 101 de la Constitución Política de este país, todos los tratados limítrofes y su definición deben estar reglamentados por un tratado marítimo firmado de común acuerdo entre los dos estados. A lo que Nicaragua le ha dicho a Colombia: a mí me importa 5 su constitución política, me importa 5 su normativa interna, esa es la frontera y nosotros la vamos a aplicar así no haya tratado limítrofe. Entonces, evidentemente, el caballito de batalla de Nicaragua es que Colombia no ha cumplido el fallo, pero no es que Colombia no haya cumplido el fallo, es que Colombia no se puede saltar su constitución para cumplir un fallo de un tribunal internacional. ¿Por qué? Porque acuérdense que por encima de todo, en este país, está la Constitución Política de Colombia. Si Colombia se llega a saltar el fallo, cualquier ciudadano, ustedes o yo, puede ir a demandar al Estado colombiano ante la Corte Constitucional y decirle a la Corte Constitucional que el Estado no está cumpliendo la Constitución y no está garantizando nuestros derechos fundamentales como Estado. Salomé. Profe, y ese es el motivo por el cual Colombia también demandó a Nicaragua, ¿sí? O sea, los dos se tienen demandados en este momento. Lo que pasa es que Nicaragua nos volvió a demandar, sí, y Colombia demandó a Nicaragua porque Nicaragua no quiere. A ver, para cumplir el fallo se necesita que haya voluntad de las dos partes.
Y Colombia ya tiene muy documentada y muy demostrado que Nicaragua pues no tiene voluntad y eso nos ha impedido cumplir el fallo. Entonces, si la Corte Internacional de Justicia llegara a sancionarnos, pues nosotros no somos culpables realmente de no haber podido cumplir el fallo, solamente que para nosotros también es importante nuestra Constitución y la Constitución y la ley. Entonces, ahora hay una nueva demanda. ¿Se acuerdan que les dije que la Corte dijo que la nueva frontera quedaba acá? Pues resulta que a Nicaragua eso no le sirve. Nicaragua quiere toda esta zona. Porque Nicaragua argumenta que Colombia no solamente no ha cumplido el fallo, sino que además sigue operando la frontera marítima en este término. La ventaja es que Colombia pues ya tiene muy documentado ahora sí que son los pescadores nicaragüenses los que están cometiendo violaciones al fallo, son los pescadores nicaragüenses los que se están pasando por la falo de la zona económica exclusiva y además porque se cree que en todo este pedazo hay mucho, pero mucho petróleo y gas natural. Entonces, lo quieren explotar. Pero resulta que además, en toda esta zona pasa algo muy importante, que Colombia sí ha querido proteger. Entonces, esto es una parte de la reserva que se llama el Sea Flower. Y en el Sea Flower hay una gran variedad de flora y fauna endémica de los mares que Colombia quiere y tiene que proteger. Por supuesto, Estados Unidos nos está apoyando porque es que resulta que por eso en el diferendo no entraron en el diferendo. ¿Se acuerdan que yo les hablé de Quitasueño, Roncador y Serrano? Como los cayos que están o que estaban en el diferendo limítrofe. No estaban ni Bajo Nuevo ni Serranilla, porque en el momento en el que se firmó el tratado limítrofe del 28 con Nicaragua, Serranilla y Bajo Nuevo estaban en un diferendo limítrofe entre Colombia y los Estados Unidos. Y después Colombia y Estados Unidos arreglaron y ya Serranilla y Bajo Nuevo son de Colombia. Pero pues de hecho uno de los abogados defensores de Colombia ante la Corte Internacional de Justicia es norteamericano. Es un experto en derecho internacional norteamericano. ¿Por qué? ¿Cuáles fueron parte de los primeros errores de la defensa colombiana? Que los abogados de la defensa jurídica de la nación no eran expertos en derecho internacional público, sino eran expertos en derecho penal. Y no necesitamos un penalista, necesitamos un internacionalista. Principales conclusiones de todo esto, mis queridos señores y mis queridas señoritas. Primero, hay que aplicar el fallo. Hay que utilizar las vías diplomáticas para convencer a Nicaragua que se siente en una mesa y renegocie ese acuerdo limítrofe con nosotros. Hay que volver al Pacto de Bogotá. Aún hoy Colombia no ha vuelto al Pacto de Bogotá y es muy chistoso porque demandamos a Nicaragua, pero no hemos vuelto al Pacto de Bogotá. Y Nicaragua nos tiene demandados, pero no hemos vuelto al Pacto de Bogotá. Hay que volver al Pacto de Bogotá no por el caso nicaragüense, sino porque, ¿se acuerdan que hace un rato por allá en el video que vimos decía que Colombia que Costa Rica no había ratificado el tratado limítrofe con la frontera del Océano Pacífico? Uno nunca sabe qué líder totalitarista llegue al poder en estos países y decida demandarnos. Es mejor volver al Pacto de Bogotá. Y pues para proteger esa reserva del Sea Flower tan importante para nosotros, es muy importante que ratifiquemos la CONVEMAR. Colombia necesita ratificar la Convención Internacional del Derecho del Mar. Colombia no puede seguir por fuera de estos organismos multilaterales internacionales. Entonces, esas son las 4 recomendaciones principales de un caso que ha dado mucha lora en el país. La demanda empezó en el año 2001 y esta es la hora, casi 20 años después, que no se ha solucionado. Preguntas, dudas, comentarios, ¿todo claro? Sí, profe, muy clara tu explicación, gracias. Deberían contratarme a mí para que Colombia
para defender Colombia. Creo que esta segunda demanda la vamos a ganar nosotros, de hecho. Colombia tuvo varios aciertos en el proceso de esta segunda demanda, y es que en el primer día de los alegatos colombianos, Colombia llevó al líder de la comunidad raizal sanandresana a la corte, y el líder de la comunidad raizal sanandresana le contó a la corte lo importante que es esa zona de protección para la comunidad y cómo la comunidad raizal es una sola con el medio ambiente. Eso fue muy, muy positivo realmente. El cambio de abogados en este momento, y que el jefe de la defensa de Colombia en este momento sea el doctor Julio Londoño Paredes, decano de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, es muy, muy importante. Entonces creo que Colombia lo está haciendo bien. Hay muchas posibilidades de que Colombia gane esta nueva demanda y que Nicaragua no nos quite todo ese mar continental y toda esa zona de mar que nos quiere quitar. Pero recuerden, siempre que oigan a alguien decirle, es que Nicaragua nos quería quitar, no, es que San Andrés ya no es colombiano. No, San Andrés ha sido, es y seguirá siendo colombiano por el resto de la eternidad. Ahora bien, como les conté al principio, pues vamos a reflexionar un momentito. Yo ya les conté mis recomendaciones para que Colombia cumpla el fallo, pero ustedes son abogados o futuros abogados. ¿Qué le recomiendan ustedes al país para que cumpla con ese fallo? Si ustedes pudieran hablar con la ministra de Relaciones Exteriores, hablar con el presidente, ¿qué le recomendarían para que cumplan con ese fallo? Desde el punto de vista legal. Profe, pues yo creo exactamente lo mismo que tú, o sea, es que si no existe voluntad para ratificar la Convemar y también lo del Pacto de Bogotá, pues va a ser mucho más complicado que, digamos, se pueda como poder cumplir con este fallo, y además de que se tenga en cuenta a la comunidad raizal, a toda la cantidad de riqueza que podríamos perder y que no se podría como cuidar al Sea Flower, y pues tantas cosas que desencadenaría eso, porque bueno, Salmeriano 82 es cerca, pero es que si viendo el mapa que nos mostraste se ve extenso, pues en la vida real es mucho más. Entonces, pues yo siento que sería una pérdida muy grande si no se llegara, pues si no llegáramos a ganar esta demanda. Y pues si la llegamos a ganar, pues igual también sería bueno que se pudieran como cumplir con la Convemar y el Pacto de Bogotá, para que en próximas ocasiones pues no nos veamos inmiscuidos en todo esto, y que son conflictos que llevan años, como ya lo dijimos, 20 años, y pues que crea este tipo de discusiones, como muchas personas dicen. Y de hecho antes de estudiar Derecho yo también creía que íbamos a perder San Andrés en cualquier momento, y todo el mundo lo dice, y de hecho los medios de comunicación mal informan, y también en algunas ocasiones tratan de decir eso y las personas pues no conocen o tratan de explicarlo, pero no se entiende tan fácil porque pues son muchas cosas que hay que interiorizar. Entonces pues yo creo exactamente lo mismo que tú, profe. Y no solo eso, sino que, claro, los medios no malinforman, porque es que eso ni siquiera se le puede llamar informar, y la gente no se preocupa por ir más allá. Creo que es muy importante eso, lo primero, y es que los medios de comunicación tampoco nos ayudan mucho, que digamos. Valentina. Profe, pues respecto a lo que tú dices y lo que dice mi compañera Salomé, estoy de acuerdo. Se debe iniciar una mesa de diálogo con Nicaragua, y Colombia tiene que firmar Conmebar y tiene que firmar el Pacto de Bogotá, porque pues yo pienso que independientemente del interés que tenga Nicaragua y tenga Colombia para reservar San Andrés, se debe entender un poco como el interés y lo que realmente representa la zona de San Andrés, tanto turísticamente como medioambiental. Y también se tiene que, como mucho, tomar en cuenta el principio de la buena fe que hay de Nicaragua y de Colombia, porque lo que yo pienso respecto a la lectura y con todo esto es que Nicaragua lo que quiere es utilizar a San Andrés para obtener un recurso económico, pero no de una manera buena, sino de una explotación minera, ya que hay petróleo, y pues el petróleo
mueve los estados. Entonces pienso que también se tiene que analizar un poco esto y primero que todo sí, se tiene que firmar los tratados para que haya una protección mayor hacia lo que hay realmente en San Andrés, lo que se tiene que proteger y para que Colombia también tenga un fundamento para quedarse con San Andrés, aunque tenemos la idea errónea de que San Andrés en cualquier momento no la quitan, no, pero que ya literalmente todo se calme, todo se arregle y todo se solucione para que pues podamos estar tranquilos y que Nicaragua realmente muestre cuáles son los intereses que él tiene, porque realmente estar en una postura de defensa de que no quiero dialogar, quiero que me den mi territorio, tampoco es la solución. La idea es que tú dialogues, se pueda llegar a una conclusión buena y que sea beneficiosa para la población de San Andrés. No tanto de que a quién le pertenece el territorio, sino que las personas que están ahí se vean favorecidas con la respuesta que haya, ya que desafortunadamente vienen de una crisis por lo que sucedió hace unos meses y desafortunadamente Colombia no ha hecho una mayor intervención para la protección de las personas que están en ese momento. Entonces, no sé, tengo como una postura como un poco más moralista y ya. Lo más chistoso de todo es que ustedes han hablado de que hay que volver al Pacto de Bogotá, hay que volver al Pacto de Bogotá, bueno, muy bien, y hay que ratificar la Convención. En estos días, en la COP de Glasgow, le han reclamado a Colombia dos cosas. Una, que no sea parte, que no haya ratificado la Conmemar. Y dos, que no haya ratificado el Acuerdo de Escazú. Y ayer salió el presidente a decir que vamos a ratificar el Acuerdo de Escazú y que no sé qué. Vamos a ver cómo en algunos casos la presión internacional puede servir para eso. Y es que Colombia tiene que entender que países, no quiero decir del tercer mundo, porque técnicamente ya no somos un país del tercer mundo, que países en vía de desarrollo como el nuestro tienen que adherirse y ratificar todos estos organismos, estos tratados y estas convenciones multilaterales, porque es lo que nos va a sacar del atolladero cuando tengamos problemas con las grandes potencias. Entonces es muy importante esto. Y no, Valentina, pues tu postura no es moralista, pero pues, o sea, es un poco moralista y recuerda que en el derecho pues no hay mucha moral, pero también recuerda que en política internacional hay menos moral que en la ley. Señores, señoritas, yo les agradezco mucho por la participación, por haber venido a clase. Los invito a que vayan al campus virtual y realicen la actividad que está programada para esta sesión de clase. Como les dije al principio de la sesión, el viernes no tenemos clases. Yo tengo una reunión en la facultad de 11 de la mañana a 2 de la tarde y no me voy a alcanzar a conectar. Entonces van a tener las 2 horas de la clase libres para que hagan el ensayo, para que lo pulan, para que lo revisen. Es un ensayo que versa sobre este tema, sobre el diferendo limítrofe y la política internacional y de fronteras de Colombia. Por ahí me preguntaron que si lo podían hacer en grupos de 3, pues si no hay de otra, háganlo en grupos de 3. Lo importante es el contenido del mismo. Y nosotros nos vemos en 8 días para que hablemos de cómo se ha institucionalizado el derecho internacional público en el mundo. Me alegra volver a verlos y nos vemos en 8 días y muchas gracias por todo. Gracias, bro. Dale, profe, hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Profe, hasta luego.